Pues bueno, buenos días a todos. La verdad que me gustaría comenzar primero felicitando a Ermua por todos los esfuerzos que se están haciendo en esta semana de desarrollo local. No es peloteo preelectoral ni nada por el estilo, es real en el sentido de que creo que una de las características principales de los emprendedores generalmente, o por lo menos en mi caso fue así, y es una característica triste, es la soledad muchas veces, ¿no? Muchas veces eres el llanero solitario que no sabe por dónde tirar, que no sabe cómo arrancar, que no sabe cómo poner en marcha eso que puede rondarte por la cabeza. Y a final de cuentas creo que en la colaboración, en lo que decía Carlos, en trabajar en red, en la puesta en común de ideas y de metodologías, etcétera, muchas veces es es donde se sacan y donde más provecho se saca en las fases iniciales, ¿no? Parece mentira que alguien fuera a decir esto, pero muchas veces siendo emprendedor echas de menos a tu jefe, porque como el jefe eres tú, dices, coño, miras para arriba y dices, ¿y ahora a quién me quejo, no? O sea, ¿con quién protesto? Entonces, porque sus ventajas no tener jefe también, tampoco voy a negarlas, pero quiero decir que el hecho de poner en común, yo creo que pecamos muchas veces de lo que comentábamos antes, ¿no? Pecamos de falta de comunicación, se hacen más cosas de las que luego, no sé si es por el carácter humilde o por el carácter de estar focalizado en hacer más que en decir lo que haces, muchas veces se pierde esa parte de comunicación que es importantísima en cualquier aventura inicial, ¿no? Entonces, pues este tipo de jornadas que dices, ¿para qué estoy aquí, no? ¿O qué voy a aprender aquí? ¿O qué me van a enseñar? Bueno, enseñar poco, aprender lo que cada uno quiera, pero desde luego el hecho de que esté el entorno, digamos, el ecosistema o el medio que puede ser esta semana, pues yo creo que es algo de agradecer. Entonces, bueno, en la siguiente media hora, 45 minutos, un poco lo que quería transmitiros es lo que para mí puede ser unas características básicas de lo que tiene que tener un emprendedor dentro. Vamos a intentar poner en común esas características en base a ejemplos que muchas veces quizás nos queden un poco lejanos porque son emprendedores muy afamados y que de alguna manera dices, bueno, yo no estoy en esas, también empezaron en algún momento, también contrataron al primer trabajador, etcétera. O sea, ¿por qué no está aquí el siguiente Bill Gates, no? O sea, si fuéramos capaces de decir que está o no está, pues seríamos, verdaderos futurólogos, ¿no? Pero las características sí que creo que son comunes, aunque estés trabajando en una microempresa o estés trabajando en Apple, o sea, es exactamente lo mismo. De esa manera, pues queremos poner en común eso. Es cierto que no hay que, digamos, ser el líder en todas y cada una de esas características. Hay gente que destaca más en una, gente que destaca más en otra, pero bueno, yo creo que sí que es bueno hacer la reflexión para ver cómo nosotros en el día a día gestionamos esas 5 características, ¿no? De ahí la charla, que lo hemos llamado el ADN del emprendedor, ¿no? Me vais a perdonar una cosa, las presentaciones están en inglés, no vamos a tener ningún problema, pero vamos, básicamente porque la 6ª característica del emprendedor es el slide recycling, que es el reciclaje de presentaciones. Entonces, como esto ya lo he hecho en otros foros en inglés, pues bueno, supongo que no vamos a tener absolutamente ningún problema, ¿no? Entonces, al hablar del emprendedor siempre surge una pregunta recurrente y que no por recurrente se tiene la solución, que si el emprendedor nace o se hace, ¿no? A final de cuentas, es una pregunta que tiene más enjundia de lo que parece, porque si llegamos a la conclusión de que el emprendedor nace, ¿para qué hacemos todas estas cosas? Es decir, si aquí solo va a depender de inspiración divina el que surjan emprendedores, pues en vez de montar jornadas de desarrollo local, igual hay que pagar el sueldo a 2 guardias municipales del Ayuntamiento de Ermua, llevarlos al hospital de Ermua, ponerlos en maternidad y decir, y tú vete chequeando aquí a los que van naciendo y entonces en función de eso nos dices si es emprendedor o no, ¿no? Entonces, básicamente mi respuesta, igual empezamos en la respuesta y luego comentamos, mi respuesta es que el emprendedor algo hay que nacer, es decir, algo, sí que hay una semilla, un germen que tiene que ser emprendedor, pero luego hay que hacerse emprendedor. Lo que sí está claro es que el no emprendedor sí nace. Es decir, hay gente que ya nace y dices, tú chico, ya puedes hacer lo que quieras y tú no vas a ser emprendedor, ¿no? Pero sí que hay una característica, digamos, de aprendizaje en todo lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Los americanos, que cuando empiezan a hacerse estas dudas, luego dicen, pues trial and error, y entonces nos vamos a hacer la prueba, cogieron, hay un estudio bastante interesante de Harvard con el
ITSEAD de Fontenebleau, que hicieron esta prueba, es decir, cogieron a dos gemelos y entonces dijeron, bueno, ahora lo vamos a poner todo el día viendo la tele, típico programa de marujas, todo el día ahí cerrado, y a otro lo vamos a poner pues, hablando, dándole cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el mundo presuponía, como así luego ocurrió, que el que estaba más, digamos, en contacto con una sociedad emprendedora de alguna manera, pues tenía más recursos finalmente para lanzarse. Llegaron a una conclusión de un número, que yo no sé si es 20 o es 80 o es 75 o es 25, pero caracterizaban ellos que aproximadamente el 20% de la creatividad de un emprendedor sí que viene implícita en los genes de alguna manera, pero sí que hay un 80%, que es la mayor parte, que hay que trabajarla, como cualquier otro músculo, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí que todos estos entornos y ecosistemas de aprendizaje deben ayudar a gestionar ese 80%, ¿no? Pero si nos metemos en las 5, digamos, cualidades básicas que tiene que tener un emprendedor, a mi entender, o que de alguna manera tiene que cuidar un emprendedor, podrían ser estas, ¿no? O sea, el asociacionismo, o la asociación de ideas, más que el asociacionismo, o sea, el unir ideas totalmente o a priori inconexas, pero que luego realmente dan lugar a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a nuevas empresas. La observación, obviamente, difícilmente, o los grandes emprendedores son muy observadores, difícilmente sin observar van a ser capaz de detectar las oportunidades de negocio que pueden estar pasando a tu lado. La experimentación es básico, que al final las cosas hay que probarlas y las cosas hay que chequearlas, y más ahora, ¿no? Hemos pasado una época en la que en determinados sectores, TIC, etcétera, no hacía falta experimentar cosas. O sea, tú con un PowerPoint ya te creían y entonces decían, bueno, vamos a montar una empresa. Ahora ya estamos superando esa fase del PowerPoint y ahora ya tienes que tocar pelo, o sea, tienes que haber hecho algo para que realmente el proyecto tenga función, ¿no? El cuestionamiento continuo, o sea, el estar preguntándose todo el día qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre, y sobre todo el networking, que esto sería una parte de esa característica, ¿no? El estar con gente, el hablar con gente. No le digo que le contéis el core de vuestro proyecto por ahí, porque entonces puede durar 2 telediarios probablemente, pero sí que en el intercambio de ideas y en el trabajo en red, digamos, en la colaboración, en estos espacios, como comentaba Carlos, que ponen las instituciones a disposición de los emprendedores, pues ahí sí que se genera de alguna manera caldo de cultivo para nuevas ideas, ¿no? Entonces, yendo muy por encima sobre estas características, el tema de la unión de ideas totalmente inconexas no es algo nuevo. Esto, si recordamos lo que se estudiaba en los libros de historia y tal, sobre los Medici, que era la familia esta de mecenas, del Renacimiento y tal, a final de cuentas, ellos de alguna manera, digo, porque muchas veces parece que hablamos del capital riesgo, hablamos del emprendizaje y es cosa del siglo XXI, bueno, o sea, el mayor de los mayores emprendedores siempre ha sido Cristóbal Colón, que fue un capital riesgo, que era la reina, que levantó fondos y entonces financió un proyecto que era una locura en el PowerPoint le dio pasta, etcétera, y luego tuvo un retorno, tuvo una TIR, tuvo una TIR interesante, etcétera, etcétera, y al final luego la empresa a lo largo de los años acabó quebrando también, pero quiero decir que sí, muchas veces parece que esto es una emprendizaje que lo hemos inventado hace 15 años, ¿no? Y, bueno, tiene alguna época más, ¿no? Y lo de unir puntos, pues ya venía en esta época, o sea, si veis lo que hacían los Medici en el Renacimiento, a final de cuentas se metían a invertir, entre comillas, en escultura, invertían en pintura, invertían en tal, y luego había una migración de ideas de escultura a pintura, de pintura a tal, que es lo que esa ebullición generó de alguna manera estas ideas, ¿no? Al final es conectar puntos que sobre el papel están totalmente inconexos, ¿no? Para esto, el amo de muchas cosas, pero el amo de conectar puntos inconexos siempre se dice que es Steve Jobs. Hay un discurso, que supongo que habéis oído hablar de él, que es el famoso discurso de la graduación del MBA de Stanford en 2005, entonces invitaron a Steve Jobs a dar la charla final y cosas por el estilo. Os recomiendo que lo busquéis en YouTube o en Internet, porque es un discurso buenísimo, ¿no? En el que de hecho es la primera vez que pone encima de la mesa que tiene un cáncer de páncreas y tal, y bueno, va contando toda su historia, y dentro de las historias que cuenta, habla de eso, de cómo él conectó los puntos para montar Apple, ¿no? Y siempre decía, bueno, los puntos se pueden conectar una vez tú has pasado por ellos, es decir, nadie a priori puede pensar, voy a tener esta experiencia y ahora voy a tener una experiencia totalmente distinta,
y a ver si luego las conecto. No suele funcionar así. O sea, el cerebro no funciona de una manera estructurada en directorio, sino que tienes experiencias totalmente diferentes, unas en la familia, otras en el trabajo, otras en este país, otras en otro país, y al final de cuentas luego miras hacia atrás y conectas esos puntos, ¿no? El ejemplo claro y práctico de todo esto fue el tema de Steve Jobs, ¿no? Como os he dicho. Steve Jobs, aparte que tiene una historia que luego es curiosísima, ¿no? Pero inicialmente este hombre se dio de alta o se matriculó en el Royal College, que es un colegio, bueno, un colegio, que sería una universidad aquí americana, pero que está, vamos, en el centro, en el típico pueblito de estos de Estados Unidos, que sale en la película Fargo, que está el guardia, el tal, el no sé qué. Y entonces se matriculó ahí, la acabaron echando a los 6 meses. Esa es una tónica también de todos los emprendedores. O sea que a mí no me han echado de la universidad, o sea que no creo que tenga mucho futuro, pero si empiezas a ver a Bill Gates, a tal. Hay otra graduación de Stanford en la que sale Richard Ellis, el fundador de Oracle, y siempre dice: miren a su derecha, miren a su izquierda, miren delante, que ven un licenciado, pues son unos fracasados, acabarán trabajando con un millonario y tal. Efectivamente él decía, o sea, si miras la lista Forbes y ves a los 10 primeros, ninguno tiene carrera universitaria, ¿no? Pues empezó en el Royal College a estudiar caligrafía, que es lo que realmente le gustaba, era la caligrafía. Entonces en el Royal College hay unos cursos que todavía se mantienen de caligrafía, obviamente manual, y en el que se estudia pues que la L óptima, el no sé qué, tiene que tener un grado de inclinación de no sé cuántos y tal. Pues son de estos cursos americanos que luego tendrán su salida o tendrán su trabajo, o no sé exactamente, o simplemente el curso CCC aquí de caligrafía, no sé exactamente cuál es el recorrido que le quieren dar al tema, ¿no? Pero este hombre empezó a estudiar eso, luego al final se fue, no sé qué, pum, y cuando montó Apple, porque a lo que le gustaba era la informática y tal, recordó o unió los puntos estos de las experiencias pasadas y dijo: joder, qué curioso aquello de la L, que tenía que tener una inclinación de 37 grados sobre la horizontal para que sea una L perfecta, tal. Y entonces el tío es el primero que montó los TrueTypes, o sea, los fonts estos que ahora vemos normales vectoriales en Word, que tú coges la A, la haces grandísima y sigue siendo una A perfecta, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo viene de este señor que en su momento dijo: joder, pues mira, he estudiado esto, he estudiado lo otro, ¿por qué no lo uno y monto un font, ¿no? A final de cuentas, luego te lo pueden reconocer o no. Aquí veis, por ejemplo, lo que era en la parte de abajo los Mac en 1984, cuando se veía la pantalla de un Mac, que básicamente es un Windows de la vida. Y luego en el 87 vimos la revolución de Microsoft con el Windows, que era la bomba, qué revolución, que no sé qué. Bueno, 3 años antes, no me digáis que lo de abajo no está bastante ya desarrollado, ¿no? Quiero decir que al final el unir esos puntos, pues a priori es complicado, pero a posteriori sí que, bueno, te puede dar lugar esas experiencias, a ese asociacionismo de ideas a nuevos proyectos, ¿no? Otro ejemplo muy gracioso de asociación de ideas es lo de Piero Omidaya. Bueno, la verdad que no es muy conocido, lo cual es una ventaja, sobre todo para él. Primero porque es el 126 de Forbes. Este es el tío que fundó eBay, ¿vale? Y lo fundó básicamente por su novia. Es iraní, nacionalizado francés, y tenía una novia, con la que luego se casó, que hacía colección de dispensadores de caramelos pez. No sé si, vamos, se ven ahí los pez. Yo creo que siguen existiendo, ¿no? Pero creo que siguen existiendo. De hecho, en alguna gasolina por ahí el otro día creo que vi. Y entonces pues cada uno colecciona lo que le da la gana, y esta coleccionaba dispensadores pez. Este tío había trabajado antes en una empresa de informática, le echaron porque la empresa de informática estaba saliendo a bolsa y entonces había que reducir gastos para aumentar beneficios y así que la salida a bolsa fuera mejor. Entonces el tío estaba en casa y le vino la novia y le empezó: pues ya que tú sabes programar y tal, no sé qué, me faltan no sé cuántos dispensadores pez, estaría bien que hicieras algo para que yo los vendiera, o para buscar a alguien que los tenga, yo los intercambio o tal. Entonces empezó a poner anuncios en el periódico local, no le llamó nadie, y luego se le ocurrió el tema de internet, que estaba entonces naciendo, y dijo: pues voy a poner en un web que tengo unos dispensadores pez, a ver si alguien que tiene tal llama, y no sé qué. Entonces puso los dispensadores pez y le llamó un tío y le dice: dispensadores pez no tengo,
pero yo tengo un puntero láser para presentaciones, el típico que está roto. Entonces, estamos hablando de 1999, tampoco los punteros láser era una commodity, entonces dijo, está roto, si quieres lo ponemos en el web y si alguien que sabe arreglar punteros láser, arregla el puntero láser, pues conmigo, tal, ¿no? Y entonces el tío puso el puntero láser, que fue el primer producto que vendió este tío. El puntero láser roto, que alguien lo compraría y que probablemente ahora si sale en subasta, pues se pagará una millonada, ¿no? Entonces, empezaron así y entonces a los meses la gente, la tía seguía dándole caña porque seguía así los dispensadores PC, tuvo que ser la vida de este hombre en el inicio, tuvo que ser dura. Pero realmente luego empezó a decir, joder, luego le empezaría la novia, oye, ¿quién está pagando el web? Y tal, no, lo pagamos nosotros, joder, pues pídeles algo y tal. Y entonces empezó a pedir dinero a los que ponían punteros láser fuera a la venta en su web, les empezó a pedir dinero y le dijo, oye, que esto tiene sus costes, pues vamos a atrás, ¿no? Y fue creciendo tanto el tema que dijo, joder, pues igual podemos hacer de esto una empresa. Fue a registrarla, dijo, hola, quiero registrar EcoBay, porque era el eco de la bahía de todo lo que se compraba y se vendía. Entonces el de registro dijo, EcoBay está cogido, invéntate algo, y le dijo, bueno, pues déjala y ponemos el Bay solo. Y entonces fundó eBay así. Y luego, pues eBay, supongo que lo conocéis y tal. No sé si la novia tiene una colección completa de... Me imagino que sí, porque si es en el Forbes el 126, supongo que lo habrá llamado a Pez y se lo habrá comprado, no sé. Supongo que lo habrá hecho esto. Pero vamos, la asociación esta de ideas, pues en este caso sí que surgió y acabó dando un tema, ¿no? O sea, un proyecto. Esto se une o no es muy diferente, por ejemplo, a lo que puede ser la observación continua, ¿no? Quizás nos metemos ahora en gente que igual no son tan conocidos, como, bueno, sí, algunos luego sí es muy conocido, pero que en Estados Unidos sí que son muy conocidos, ¿no? Esto viene de una presentación además de Stanford y ahí sí que es. Pero este hombre, el Scott, por ejemplo, este estaba en casa y trabajaba en Procter & Gamble, o sea, no tenía nada que ver ni con tecnología ni nada por el estilo, y estaba en casa. Aquí vamos a ver la importancia de la mujer en el emprendizaje. O sea, la mujer, no me refiero a la fémina, sino a la mujer del matrimonial, porque es la que azuza o desazuza en los proyectos empresariales. Entonces, este hombre volvía a casa y la mujer le daba caña y le decía, oye, estoy trabajando, ella llevaba la contabilidad de una serie de empresas, estamos hablando de 1986 en este caso, y bueno, y se armaba un lío porque llevaba la contabilidad, pues bueno, como se llevaba la contabilidad en muchos sitios manualmente, que luego había que cerrar el balance y como tiene que cuadrar el tal, pues salía la partida de otros, que es la que te cuadraba el activo y el pasivo generalmente, ¿no? Entonces, este hombre empezó a observar que había que hacer algo con respecto a solucionar ese tema de lo que es el software para control financiero en 1986. A la vez estaba en Procter & Gamble, tenía un amiguete que trabajaba en Apple y los de Apple iban a sacar el Apple Lisa, que es ese ordenador, os podéis imaginar de qué año estamos hablando cuando Apple vendía ese tipo de ordenadores. Y bueno, le invitaron a dar una vuelta por Apple y le dijeron, ven a ver qué nuevos ordenadores vamos a sacar, tal, no sé qué. Entonces el tío se dio una vuelta, dijo, pues todos los ordenadores parece que es interesante y mi mujer sigue con el problema. Y entonces al final de ahí juntó y fue el primer software financiero que se lanzó al mercado, que se llamaba el Quicken, que todavía está a la venta, Intuit es la empresa que lo comercializa, de la cual es el fundador. Y bueno, simplemente de observar qué es lo que le está pasando en su entorno, suelen surgir un montón de ideas de emprendizaje, ¿no? Muchas veces creemos que la idea magnífica viene de, no sé, de una inspiración divina y tienes que haber estado en el MIT para que te surja el tal, ¿no? Y realmente simplemente en mirar a nuestro alrededor la vida común de las personas es donde más ideas pueden surgir para las fases iniciales de la empresa, ¿no? El mismo proceso exactamente, por ejemplo, es el que llevó este Ratan Tata. Ratan Tata es el indio este que hace los Tata, los coches estos que conoces. Eso es, que cuesta, inicialmente empezaron a sacarlo por $2.500, ahora cuesta 3.000 euros, pero yo creo que será porque el canal no lo está haciendo bien y tal. Este hombre siempre lo ha dicho, él montó los coches estos de bajo coste, muy baratos, que quepa una familia entera, porque estaba harto en India de ver una moto con 4 personas subidas, que es lo típico igual en determinadas ciudades indias, ¿no? Miraba al lado y entonces decía, joder, van 4, va el padre, la madre y los 2 hijos, porque va a hacer la ruta al colegio y tal, ¿no? Y entonces decía, oye, ¿por qué nos compráis un coche? Y dice, pues es muy caro, entonces por eso nos compramos una moto.
como en India pueden ir 4 subidos a la moto, pues perfecto, ¿no? Pero el hombre, simplemente de observar eso, es cuando dijo, bueno, necesitamos un coche familiar para este tipo de personas que ahora está arriesgando, entre comillas, su vida yendo con la moto. Al final, ese concepto de observación, en Toyota incluso le pusieron un nombre, ¿no? Le pusieron el Genshi Genbutsu algo por el estilo, que la traducción parece vete y míralo tú mismo, ¿no? Es muy normal, por ejemplo, en Toyota, el ver a todo el management y al CEO de Toyota en la planta, lo del entorno, que son cosas que muchas veces en nuestras empresas o en estructuras excesivamente jerarquizadas, pues bueno, el gerente, el director comercial, el no sé qué, vive en la zona noble de la moqueta y el tío del mono y el torno, pues no hay interacción, ¿no? Entonces, ese concepto de observación sí que es otra de las características que de alguna manera tiene que tener un emprendedor para desarrollar sus ideas, ¿no? Al final de cuentas, una vez ya hemos tenido las ideas iniciales, que puede ser de asociar experimentos pasados o de observar el entorno y de decir, pero pues aquí hay un margen de mejora o aquí puedo entrar yo con una idea, hay una clave fundamental que viene después, que es la experimentación, ¿no? Aquí tenemos un montón de deberes que hacer, en el sentido de que, bueno, el concepto de fracaso en la sociedad europea es totalmente diferente a cómo puede estar valorado por ahí fuera, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los fundadores de Google siempre dice, Larry Page, él dice, falla cuanto antes, porque así cuanto antes vendrás a mi despacho con la idea buena, ¿no? Si eso lo intentamos extrapolar a nuestras empresas, o sea, falla cuanto antes, que así vendrás cuanto antes a mi despacho y te daré el finiquito. Entonces, a final de cuentas, la experimentación, el cacharrear, entre comillas, es básico para acabar montando unos proyectos, ¿no? Y ahora hay medios para hacerlo, sobre todo en determinados. Quiero decir, si vas a montar una aerolínea, pues el cacharrear e intentar experimentar y construir un avión, pues hombre, es complicadete, a priori. Pero vamos, si la empresa te vas a mover en entornos TIC o en entornos, digamos, más cercanos, pues siempre puedes encontrar tus palancas alrededor, bien sean institucionales, bien sea de amiguetes, bien sea de lo que sea, para hacer una prueba inicial de ese concepto, esa prueba de concepto que tienes en la cabeza, ¿no? Lo que decía Thomas Edison es bastante clarificador. Dice, yo no he fallado, yo solo he encontrado 10.000 maneras de que no funcione. Pero fallar no ha fallado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experimentación pues es algo por lo que tenemos que pasar. Es difícil porque realmente... repito que estamos en una sociedad en la que el miedo al fracaso y el estigmatismo de tú hiciste esto y no te salió pesa muchas veces, ¿no? Pero realmente si eres emprendedor tienes que pasar, nunca mejor dicho, por ahí y de eso, las dos cosas, pasar por ahí haciendo la prueba y pasar de lo que puedan pensar si es que no funciona. Hay ejemplos claros de experimentación continua, o sea, de trial and error, de probar y a ver qué pasa, ¿no? Este es el Jeff Bezos, por ejemplo, este es el fundador de Amazon. Cuando Amazon empezó, Amazon, bueno, conocéis, Amazon.com, que teóricamente vende libros, digo teóricamente, empezó vendiendo libros, efectivamente, empezó vendiendo libros, pero además libros que no tenía él, y él siempre decía que los libros no los podía tener en stock porque eso era una pérdida de todo, ¿no? Entonces Amazon empezó simplemente intermediando entre librerías y alguien que quería comprar sus libros. Es decir, lo comprabas entre comillas en Amazon, entonces salía un tío de Amazon y se lo compraban en una librería, ¿no? Empezó a probar un día y dijo, bueno, pues vamos a poner aquí un stock de libros porque este siempre se vende y para llamarle todos los días al de la librería que me mande el mismo libro, pues para eso me compro ya 10 y tal, ¿no? En esa prueba llegó a lo que puede ser ahora Amazon, que tiene una serie de stocks en distintos puntos del mundo y a partir de ahí va gestionando, ¿no? Pero es que luego empezó a probar y ¿por qué no vendo no sé qué? Digo lo de que vende libros teóricamente, porque ahora si entráis en Amazon yo creo que vamos, podéis compraros el Tata Nano que vende el otro prácticamente, ¿no? De hecho ayer, por ejemplo, Amazon subió en bolsa un 3 y pico % porque dijo que desde ayer va a empezar a vender música online, a hacer la competencia al iTunes. O sea, te quiero decir, tú pruebas y si no pruebas, mira, si te sale mal, pues lo devuelves hacia atrás, ¿no? Es como McDonald's en su momento, que dijo, pues voy a probar a poner cafés
con la hamburguesa, con el Happy Meal. Y entonces hace unos años dijo, bueno, pues monto el café. Y entonces a la semana aproximadamente dijo Starbucks, oye, pues qué buena idea, yo voy a poner hamburguesas en los Starbucks. Y entonces dijeron, quedaron el McDonald's y el de Starbucks, y dijeron que no nos vamos a hacer daño. No. Entonces uno quitó el café y otro quitó las hamburguesas, ¿no? Pero hay que probar, o sea, hay que probar. Y ahora, de hecho, McDonald's ha firmado un contrato con Serafredo, creo, para empezar a dar cafés, o sea que está dada la expectativa que algo hará Starbucks, probablemente. Pero quiero decir que al final tú pruebas y si funciona bien, y si no funciona, teóricamente también tiene que estar bien. O sea, en el error siempre se aprende, ¿no? Eso es jorobadillo, iba a decir, ya que están grabando, por no utilizar otra palabra, en el entorno en el que estamos, porque las organizaciones no están, los ecosistemas, las empresas, el entorno no está preparado para el fracaso, ¿no? Esto al final es una especie de chiste, pero es un chiste un poco triste que ocurre todos los días, ¿no? El típico tío que inventa una metralleta, están en plena guerra y le dice al rey, oye, mira lo que he inventado y tal, y el otro le dice, dile que en estos momentos no tenemos tiempo para ideas brillantes porque estamos en medio de una guerra y tal, ¿no? Entonces, ese es el problema que muchas veces nos ocurre con la experimentación, ¿no? Que quizás el entorno no está preparado para estos experimentos o para el posible fracaso, pero ahí hay que luchar y también se hace un aprendizaje en ese entorno, ¿no? Es la típica respuesta que en muchas empresas a veces se puede recibir. Por esto no quiero desmoralizaros, con esto quiero decir que este es probablemente el campo de juego en el que hay que jugar, y lo que hay que hacer es meter goles como los de ayer, que estaban jugando en un patatal, pues exactamente lo mismo. Si tienes que jugar aquí, pues tendrás que jugar aquí, ¿eh? Dicen, tu propuesta es muy innovadora, desafortunadamente no podemos usarla porque nunca la hemos probado antes. O sea, lo cual dices, coño, por eso es innovadora, ¿verdad? Entonces, pero estas son respuestas que sí que en el proceso de experimentación de alguna manera podemos encontrar, ¿no? Y es un poco desalentador. Una vez hemos más o menos identificado el proyecto, podemos saber por dónde van los tiros, y una vez hemos experimentado y nos hemos... En la experimentación propia, yo no sé si algún plan de negocio se ha cumplido en el mundo, yo creo que nadie. O sea, cuando das un plan de negocio de una nueva empresa, te haces el Excel y te salen unos números alucinantes, están muy bien siempre. Yo creo que no hay histórico en la vida que salga, pero tampoco hay histórico, o no es un histórico muy normal, el que tú empieces con una idea y acabes montando eso. Es decir, en los procesos de experimentación y de reflexión, te cambia el modelo de negocio, te cambia el mercado, te cambia el producto. Nokia empezó haciendo botas de caucho, por ejemplo, en su momento, y luego al final, pues, no sé exactamente cuál fue el proceso o cuánto whisky hubo en el mismo, pero acabaron haciendo teléfonos móviles. O sea, quiero decir que el proceso es un proceso vivo, ¿no? Y parte de ese proceso es esta característica también, el cuestionamiento continuo, o sea, el preguntarte continuamente ¿por qué no? O sea, a final de cuentas, uno de los aprendizajes más bonitos de la vida es el ser niño, ¿no? Porque al final estás en una startup que es tu vida, que vas creciendo y tal, y lo que hace el niño es prácticamente lo que tendríamos que estar haciendo. O sea, el niño se pasa no sé cuánto tiempo de ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué tal? ¿Por qué no hacemos eso continuamente sobre nuestros proyectos, ¿no? Al final, esa metodología es muy buena. Este es Michael Dell, el que aparece ahí en la foto, el de los ordenadores Dell, ¿no? Este tío se dedicaba a vender piezas sueltas de ordenador. Entonces él sabía cuánto costaba la pieza suelta, y entonces luego iba a la tienda a comprar un ordenador y le decía 1.000 euros, y dice, joder, pero si lleva 4 piezas y cada una vale 15 euros, o sea, de dónde me sale el 1.000, no me acaba de sumar, ¿no? Entonces él montó Dell, que si conocéis un poco y os habéis comprado algún ordenador en Dell.com y tal, básicamente te vas, entre comillas, haciendo tú el ordenador, y quiero esta parte, quiero este micro, y quiero esta tarjeta y tal, ¿no? O sea, ese concepto al final surgió de alguna manera de preguntarse por qué era tan caro algo que despiezado luego es muy barato, ¿no? Entonces él lo resolvió diciendo, bueno, pues porque probablemente en el canal de montaje y de decisión y tal se está metiendo mucho margen. Bueno, pues entonces lo hago yo online, te eliges tú mismo el ordenador, te lo montas tú mismo, te lo ensamblo a medida y luego te lo envío, ¿no? O sea, el cuestionamiento continuo, el preguntarse continuamente. Mark Benioff también lo hacía,
Este es el de Salesforce.com, no es una empresa muy conocida en Europa, en Estados Unidos está arrasando. Estos son los inventores de alguna manera del SaaS, del Software as a Service, o sea, de todo ese software que está corriendo en la nube y que no está corriendo en tu ordenador, y entonces tú en el ordenador simplemente ves la pantalla, pero realmente el procesador, el no sé qué, el no sé cuántos, está corriendo en unos servidores que sabe Dios dónde estarán, ¿no? Este hombre realmente era el que hacía el mantenimiento de Amazon y de eBay. Hacía el mantenimiento de Amazon y de eBay, y continuamente cuando había un nuevo software se tenía que ir por todas las sedes de Amazon y por todas las sedes de eBay, el tío con el coche, instalando de nuevo, pues como hemos instalado nosotros las cosas cuando hay que hacer un update, que coges el CD antiguo y pones el CD nuevo, ¿eh? O, bueno, generalmente igual lo solemos hacer, enchufamos el emule, bajamos el software, pero eso no lo decimos, ¿eh? Entonces este hombre lo que decía era, joder, pues es que a mí, cada vez que alguien quiere actualizar algo, a mí me lleva el currarme toda la ruta esta de todo el camino real que se llama de San Francisco hasta Palo Alto, viendo empresas, instalando tal, ¿no? Entonces le dijo, joder, ¿por qué no ponemos el software todo en un servidor central, que todo el mundo se conecte ahí, y a conectarse allí, pues bueno, cuando quiera instalar algo, reinstalo el servidor central y me ahorro el viajar por tal. O sea, la pregunta continua es lo que llevó, de alguna manera, estos son los pioneros del SaaS, del software como servicio, que en Europa todavía no ha entrado, pero que bueno, parece a todas luces que puede ser el futuro de la informática, ¿no? Entonces al final es lo que hemos comentado, hay que preguntarse normalmente todos los días el what if, o sea, el qué pasa si, por qué no, o sea, cuestionarse absolutamente todo de nuestro proyecto, ¿no? Y cuestionarlo sin ningún prejuicio. Ahí hay otra broma de estas series que dice, estaría feliz de darte un pensamiento que sea innovador, ¿no? De darte unas ideas de aprendizaje y tal. Y le pregunta, bueno, ¿cuáles son más o menos las guías que tengo que seguir? ¿No? O sea, vamos a ver, si te doy las guías ya te estoy condicionando en exceso, ¿no? O sea, tienes que ser de alguna manera una mente totalmente abierta y preguntarte las cosas sin vicios anteriores, ¿no? Entonces, para no tener estos vicios anteriores, una de las características fundamentales es el intercambio de ideas, y sobre todo intercambio de ideas con gente que no está ni en tu mismo sector, ni con tu mismo modo de vida, ni con tu, vamos, que no viene viciado de la misma manera que vienes tú, ¿no? Antes hablaba del AIC aquí. El AIC, entre muchas otras cosas, yo creo que lo más interesante que tiene sobre todo es esa transversalidad de tecnologías, es decir, con un objetivo común que puede ser el automóvil. ¿Por qué no un tío que hace de coletaje de precisión se pone a hablar con un tío que hace electrónica y se pone a hablar con un tío que hace plástico? Porque que el de coletaje se ponga a hablar con un tío que hace de coletaje, pues es lo habitual, es el concepto de los clústeres, la integración vertical, que está muy bien y que siempre se aprende de tu competidor y tal, pero claro, tú ya te aproximas con recelo, es tu competidor, hablas hasta un punto, luego no hablas tal. Entonces, ¿por qué no pensar en ese networking transversal de tecnologías totalmente diferentes, ¿no? No sé si conocéis a este hombre, bueno, obviamente no, pero, o probablemente no, es Michael Lazaridis. Este es un griego turco que emigró a Estados Unidos y montó una empresa que se llama Research in Motion, RIM, que, bueno, probablemente el nombre de la empresa igual tampoco lo conocéis, pero el producto que hace la empresa sí. Estos son los que hacen las BlackBerries, ¿no? Si os pregunto en qué año se fundó Research in Motion, probablemente no acertaría nadie. Porque lo de la BlackBerry, pues no sé en qué año empezó la primera BlackBerry por aquí, pero bueno, Research in Motion se fundó en el 86, en 1986, y desde entonces están haciendo cositas, ¿no? Entonces, este tío sobre todo, este es uno de los pocos emprendedores tecnológicos que tiene un premio Emmy. O sea, un premio de estos que dan a la industria de la televisión en Estados Unidos y tal, porque esta empresa, si algo ha hecho bien, aparte de la BlackBerry, eran una especie de vídeos, más o menos vídeos profesionales para el procesamiento de imagen en películas. Entonces, bueno, dentro de los premios Emmy, dentro de los Oscars y tal, hay uno de los Oscars poco visuales, que son muy técnicos,
Bueno, uno de ellos se lo dieron a este hombre, ¿no? Por aquel, digamos, invento que procesaba imagen, bueno, pues no sé técnicamente lo que haría, porque era la leche. Y entonces este se dedicaba a ir a conferencias de maquinitas y de cositas, luego empezó a hacer una red para conectar máquinas industriales, o sea, el machine to machine que ahora se puede ver en las empresas y tal, pues este lo quería hacer wireless para no cablear la empresa y tal, y no sé qué. Y en una de las conferencias a la que fue, le dio la conferencia a un tío de Coca-Cola, y el tío de Coca-Cola dice, joder, pues estamos pensando en hacer una máquina que automáticamente la máquina, cuando se esté quedando vacía de Coca-Colas, te mande un mensaje al móvil y te diga, oye, la máquina se está quedando vacía de Coca-Colas, tráeme más Coca-Colas para hacer el refill de la máquina, ¿no? Y el tío empezó a darle vueltas a la cabeza y dice, pues vale, pues entonces si hacemos eso, pero con el servidor de correo, montamos un telefonito que a nivel de correo sea la leche, que cada vez que te llegue un correo a tu servidor, ese correo te avise a tu aparatito de que tienes un correo y tal. Y así surgió la BlackBerry. O sea, la BlackBerry, si por algo se caracteriza, es por la gestión tan magnífica del correo que tiene, ¿no? Que el iPhone no le llega ni a la suela del zapato, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que quiero decir es que este estaba totalmente metido en otra guerra y producto de un networking, de aparecer en una conferencia en la que un tío de Coca-Cola hablaba de máquinas de Coca-Cola y de por qué hay que rellenarlas, acabó montando BlackBerry, ¿no? O sea, al final de cuentas, es un poco el resumen de las características anteriores que hemos visto, ¿no? Esto es observación, por supuesto que tienes que estar observando eso, es asociación de ideas en función de lo que tú sabes hacer, en función de lo que está haciendo el de enfrente. Es estar en todos los sitios, que algunos saldrá Eric Smith, el que es gerente de, bueno, el CEO de Google, que lo va a dejar este mes, el mes que viene. Este tío estaba hace poco en el Investors Day, en el día este en el que los inversores de Google le hacen preguntas al gerente, y el gerente intenta responder lo bien que va la empresa y todas esas cosas, y entonces le dijeron, oye, ¿cuántos productos tiene Google? Y dijo, 234 productos, porque la verdad que Google tiene un buscador, Google tiene unos anuncios, Google tiene una red social, Google tiene mapas, Google tiene una empresa que vende aparatitos que tú puedes enchufar a tus enchufes de casa, que se conecta al aparatito a internet y entonces gestionas online lo que consume tu vivienda. Google tiene tratamiento de fotografía, o sea, tiene 230 y pico productos. Lo que pasa que, bueno, la pregunta del inversor era un poco puñetera, ¿no? Porque le dice, bien, tienes 230 y pico productos y Google factura tanto, lo que fuera. Dice, ¿y esta facturación de dónde viene? Y dice, pues el 99% de la facturación viene del AdWords, de los anuncios esos que aparecen en Google para que cliques, que aparecen a la derecha y tal. Y entonces le preguntó, el analista le pregunta, ¿y entonces para qué mantenemos los 233 productos restantes si el 98% de la facturación es un producto? Vamos a mantener ese producto y el resto, pues mira, liberamos, quitamos lastre en la empresa, ¿no? Y el tío le respondió simplemente, le dice, mira, primero, le dijo, primero ubicuidad, o sea, estar absolutamente en todos los sitios. Y luego, cuando estemos en todos los sitios, ya pensaremos cómo lo monetizamos, o sea, cómo le sacamos dinero. Es un poco la estrategia de Google, ¿no? O sea, vamos a estar en todos los lados, aunque nos cueste pasta. Obviamente eso lo puedes hacer porque tienes pasta detrás, pero te quiero decir, ellos no saben cómo sacar dinero al Google Maps a día de hoy, por ejemplo, porque te quiero decir, tú vas y no pagas nada por mirar un plano, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que van a empezar por el tema de la publicidad y tal. Pero te quiero decir, el concepto es ese, o sea, networking, estar en todos los lados, estar en conocer gente lo más diversa posible, ¿no? Otros ejemplos de networking que quizás no son tan claros. Cuando digo networking y tal, no penséis en redes sociales, Facebook y tal, ¿eh? O sea, el networking de toda la vida, y además en eso somos expertos en esta zona, es el de bar, o sea, el de sociedad, el de choco y el de estar en el día a día, ¿eh? Este hombre, por ejemplo, este era el fundador de JetBlue, que es una compañía de aerotaxis, que quizás en Europa no son ni conocidos ni necesarios, pero en Estados Unidos, bueno, al tener tanta distancia, pues sí que hay muchas compañías de aerotaxis que te alquilas del típico jet pequeñito, pues para ir de una ciudad a otra y tal. Y este hombre, por ejemplo, bajaba todos los días a hacer networking con los tíos que estaban en el mostrador de JetBlue, en el aeropuerto, pues a ver qué pasa y tal. Y, había uno que le decía, joder, es un coñazo esto de reponer el papelito para la tarjeta de embarque, porque es que tengo que ir con el papelito, ¿no? Bueno, pues este es el hombre que inventó el
etiqueta, o sea, lo que hacemos ahora, bueno, prácticamente la mayoría cuando queremos coger un avión, que hacemos el check-in online y entonces te imprimes con casita y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues es un poco hablando con el tío que estaba hasta el culete de rellenar el papelito en la máquina, el que llegó a esto, ¿no? Es un resultado del networking. Lo mismo cuando también JetBlue, por ejemplo, en otra experiencia de estas de networking, acabó llegando a la conclusión de que, bueno, estaba en conferencias de televisión y decía, pues la televisión y los canales de televisión, hay un negocio muy grande, muy grande, muy grande. JetBlue, por ejemplo, es la primera aerolínea que montó televisiones en las cabeceras de los asientos de los aviones. Y mirabas delante, ¿no? Y tenías no sé cuántos canales y conforme ibas y tal, pues bueno, ibas viendo la tele. Pero que todas estas cosas salen en los sitios más insospechados, hablando de gente que a poder ser no sea de tu empresa. Porque si hablas de tu empresa, si son gente a la que le estás pagando la nómina, te van a dar la razón. O sea, es el problema del jefe, que siempre tiene razón. Y cuando no la tiene, también la tiene. Con lo cual, es un problema, ¿no? Entonces, el compartir con gente diferente, bueno, pues yo creo que es básico, ¿no? El último ejemplo es una empresa totalmente desconocida, hace productos cerámicos para la NASA y tal. Y bueno, hoy un día hablando con uno, el hermano de otro trabaja en Polaroid y el mismo producto que utilizaban en lo que era el revelado de las fotografías de la cámara esta Polaroid, que luego ya desapareció, pues es el que la NASA luego acabó utilizando en determinados revestimientos cerámicos de no sé si del Challenger o de cuál, bueno, alguno que no explotara, porque si no quedó muy mal puño. Pero vamos, te quiero decir que de ese networking y tal es como realmente surgen las ideas, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las 5, ya digo que, hombre, el poner ejemplos de este calado igual dices, pues, pero yo voy a estar aquí, pues bueno, ojalá, ojalá estéis ahí, ¿no? Pero desde luego que sí que estas características, por el tamaño de empresa que sea, y no solo si estás montando una empresa, o sea, si estás trabajando en una empresa, el carácter emprendedor también puede darse dentro de las empresas en las que estáis, dentro de las instituciones, se puede ser muy emprendedor y ser funcionario a la vez, o sea, te quiero decir, esto es común absolutamente para todos, ¿no? Entonces yo creo que hay que pasarse cada día haciendo una pequeña reflexión cómo estamos gestionando estas características, ¿no? Y en resumen y para acabar, pues prácticamente el emprendedor lo que, por suerte o por desgracia, tiene que hacer es simplemente lo que decía este anuncio de Apple, ¿no? Que es pensar diferente. O sea, si acabas pensando igual que piensa todo el mundo, pues poco emprendizaje vas a hacer, seguirás a la masa y bueno, que tampoco es otra opción, ¿eh? O sea, sin más, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería contar. Espero que alguien se haya sentido identificado en esas 5 características, haya levitado de la silla ligeramente y diga, bueno, a salir de aquí voy a montar el nuevo Apple Lermoa, porque sería encantador, lo deseable para todos. Eso. Muchas gracias.